Jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen ¿Cómo día, están? ingeniero. Ramiro, Daniel. Buenos días, Inge. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Sanitos? ¿Cómo estás, Ariana, Cristal, Gary, Gonzalo, Enderic, Hugo, Jesús, Jason, Jorge? ¿Cómo están? Buenos días. José, Juan, Michelle, Ramiro, Ben. Inge. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Eddie, Marco, André, Buenos Nicolás. días, Inge. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Jeremías, están varios, ¿no? Rona. Espero que estén sanitos. Ya, muy buenos días, chicos. Esto de la pandemia está fuerte, así es que siempre llámense entre ustedes si alguien está faltando a clases, ¿no? Traten siempre de comunicarse. Bien, empecemos pues con un nuevo tema. Ya, bueno, ayer me solicitaban, no pude entrar yo a la plataforma, creo que no sé qué pasó. Ya alguien me dijo, esta mañana vi, no sé cómo les ha ido con la práctica, si alcanzaron, no alcanzaron a subir ya para que amplíen este momento, porque recién tengo acceso ahorita. Me dicen, por favor, cómo les ha ido, jóvenes. Inge, no sé si pudiera ampliar un poco más el plazo para la práctica, por favor. Ya, ya muy Por bien, favor, voy a, Inge. sí, como les digo, no podía yo subir a la plataforma, no podía hacer nada. Nos han cambiado algunas actividades, entonces tal vez eso vamos a ver acá. ¿Dónde estamos ahora? Listas circulares. Muy bien. ¡Ay, qué frío, qué frío! Está haciendo frío. ¿Cómo está en La Paz? ¿Está haciendo frío, chicos? ¿Cómo está en La Paz? Sí, que estaba haciendo fuerte frío. Uy, sí, que cuidarse, claro, hasta cuando la pandemia. Ha aumentado bastante, ¿no? Estaba nomás estable allí en La Paz ahora. Aquí en Cochabamba como que se está yendo pico arriba. No bajamos de 700. A ver, vamos a... Muy bien, estoy viendo acá la fecha. Ya está establecido justamente hasta hoy día, ¿no? Chicos, es hasta hoy día. Sí, Sí. sí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ampliamos? ¿Hasta cuándo ampliamos, chicos? ¿Hasta el sábado? Sí, Inge, por favor. Sí, que por favor. Muy bien. Vamos a dar entonces el sábado es 22, porque ya viene con dos temas y no son muy largos. Y encima viene práctica, estamos saturados, ¿no? Bien, pedirles mil disculpas, no me estoy pudiendo reunir con el resto. Hoy día voy a intentar con unos cuantos reunirme porque estamos con muchas tareas también nosotros. Entonces se nos está haciendo muy saturado porque con dos proyectos que he revisado y bueno, había muchas observaciones y hay que verlos bien sus proyectos para que yo ya no en lo posterior diga pues muéstrame otra vez, sino ver el avance directamente. Por si acaso los proyectos, no sé, yo tengo que hacer algo, pero para que tenga ya esta semana bien revisada en la estructura ya y dando los parámetros prácticamente qué tienen que hacer y qué es lo que van a desarrollar, porque ya vamos a establecer el cuarto hito y para el cuarto hito ya tiene que estar desarrollado totalmente. Ya tengo que darme tiempo con las personas que hemos estado prácticamente revisando sus proyectos, son, bueno, como se dice, ¿no? Ellos han visto que se pasa el tiempo en solamente hablar, revisar, establecer y ver sus elementos, se pasa. No, entonces no alcanzo prácticamente a decir otro grupo así. Y bueno, voy a intentar el día de hoy
de comunicarme con ustedes para poder ver sus proyectos en general. Ya a partir, sí o sí, hoy día tengo que trabajar con ustedes y viernes, perdón, el día sábado también trataría de concluir con todos los grupos, de tal manera que se tenga ya un perfil, ¿no? Esa es la idea, de ver que ya tengan, muy aparte que estoy enlazando con los requerimientos de su docente también de base de datos. Entonces, para que de una vez avancen ya, por favor, mil disculpas, no son imprevistos. Realmente estamos muy saturados con tanta exigencia. Nosotros también nos están exigiendo entregas de muchos elementos, ¿no? Estamos también con parciales en las otras universidades y la exigencia también está en la revisión de informes que hay que entregar. Ya, entonces, por favor, el día de hoy, eh, no sé si es que tienen clases a las 2 de la tarde, me avisan, por favor, si es que tienen clases. Ya está modificado, chicos. No sé si tienen clases a las 2:30, 3 de la tarde, por lo menos una hora, ¿no? Hasta las 4, 4:30. No sé si es que tienen clases jóvenes, me avisan. El día de hoy, Ingeniera, y disculpe, ¿y no habría la posibilidad de pasarlo en los horarios, por ejemplo, ahora? Es que no vamos a avanzar y no podemos cortar nuestro avance. No podemos cortar, porque imagínate si ahorita hago, bueno, el revisar un proyecto nomás es, el resto no va a ser nada. Entonces, no nos deje el avance. Entonces, tenemos que darnos tiempos, eso es lo que nos han dicho en la universidad. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que darse el tiempo de ver en qué momento revisan. Porque si ahorita reviso, y bueno, ¿quiénes son fieles testigos? Son los que ya les he revisado. Hay que estar con uno nomás y el resto obviamente va a empezar a salirse de la clase, no va a hacer nada, porque no le corresponde, ¿no? Y bueno, no vamos a hacer nada prácticamente. En solo decir no está bien, si está bien, se pasa la hora. Y bueno, quienes ya les he revisado, ellos saben. Entonces hay que estar, hablar, conversar, si es así, no es así, a ver, muéstrame así. Entonces, sí o sí tenemos que tener en horas extras. Ya, muy bien. ¿Alguna consulta más, chicos? Me dicen si ven mi pantallita. Sí, estoy moviendo la pantalla. Sí. Muy bien. Estamos entrando a un nuevo tema. Ya, son nuevas estructuras. Como hemos dicho, pues en la parte dinámica tenemos varias estructuras. Entre ellas tenemos listas, entramos a pilas y colas. Ya hemos hecho circulares, dobles enlazadas y entramos también a árboles. Bueno, esta parte de pilas y colas son elementos que yo también voy exigiendo, porque en cuanto a listas, ya están aplicando. Por ejemplo, ahí donde voy a hacer la revisión, necesito un listado ordenado por que tenga, digamos, las características de un listado resumen. Entonces ahí voy exigiendo en su proyecto, ya porque yo voy a sacar un listado, necesito una lista, entonces vamos estableciendo la aplicación. Estos dos elementos, y pilas y colas, se aplican en los proyectos también. Aunque dicen, pero ¿de qué manera? O sea, hay varias maneras de aplicar, ¿no? O sea, aplican, pero obviamente no saben que están haciendo pilas y no saben que están haciendo colas. Ya, son estructuras, como dicen, especial de listas conocidas, o sea, ambas tienen un comportamiento en su estructura. El primero basado en lo que es una estructura, una lista LIFO. El segundo, una estructura FIFO. Ya, vamos a ver esquemáticamente. ¿Eso qué implica? ¿Sí? Las pilas es como que el tambor de CDs que nosotros tenemos, CDs, un tamborcito. Entonces vamos apilando, ¿no? Vamos apilando los CDs. Igual, por ejemplo, si hablo en nuestro campo, en mi campo, bueno, voy apilando platos, ¿no?
Entonces, el primero que ingresa prácticamente pues va al fondo, ¿no? Cuando apilamos CDs, colocamos un CD, va a ir al fondo, es decir, de tal manera que el último que ingresamos siempre va a ser el primero prácticamente en salir. Entonces, eso justamente nos establece, ¿no? Last input, first output. El último en entrar es el primero en salir. Entonces, esto es bien parecido, por eso cuando yo apilo platos, no puedo sacar el último, ¿no? Se va a caer todo. Entonces, para poder yo sacar el último que he ido apilando, pues tengo que ir desapilando desde, en este caso, desde la parte superior, ¿no? Desde el top de lo que yo he apilado. Entonces, pero el de arriba siempre es el último en haber ingresado. Ya es el último a haber ingresado y es el primero en salir. Entonces, establece esa estructura. Ya last, el último en ingresar, es el primero en salir. En cambio, las colas, que también son estructuras, que en este caso permiten seguir el siguiente comportamiento. Ya dice, esto tiene bien parecido a todo lo que nosotros vemos en el desarrollo. Entre ellos, su ejemplo característico de colas es los bancos, por ejemplo. En los bancos aplicamos colas. Entonces, ¿tiene el comportamiento FIFO? Sí, el first input, first output. Entonces, el primero en entrar es el primero en salir. Entonces, la forma de poder generar pilas, establecemos en lo que es en la inserción de elementos al final, ¿no? O sea, generamos un elemento, un nodo, y el resto de los nodos tienen que generarse al final de todo lo que es prácticamente nuestra lista. Entonces, estos dos se aplican bastante. ¿Ya? Yo, por ejemplo, cuando hacen la parte, digamos, de reservas, ¿no? Hacen reservas, por ejemplo, yo les digo, bueno, ¿a quién vas a atender primero? Al primero que te ha solicitado, ¿no? No puedes atender al último. Obviamente puedes tener una cola de reservas para poder ser atendidos en algún procedimiento administrativo, puede ser para cualquier solicitud. Puedes tener una cola de esperas en prácticamente puede ser, digamos, en consultorios médicos, en el cual pues están en espera a ser atendidos. Entonces, esto de colas aplicamos. Otros mandan, por ejemplo, a ser procesado, está en la cola en espera, dice. Se genera una colita, sí, tengo una colita, digamos, de clientes que están a la espera de ser atendidos, tenemos una colita de productos a ser procesados, entonces, ¿qué está? En la vida real, esto de cola se aplica bastante. Yo veo en su software y me dice, ¿qué está acá viniendo? Del conjunto de elementos que se ha generado, está en esta mi estructura, me dice, y a medida que sea, digamos, procesado, se va a ir borrando de mi estructura. Ay, tú estás aplicando colas, le digo. ¿Por qué? Porque vas y almacenas de acuerdo a en este caso, a un criterio, ¿no? En este caso tiene que ser por fecha, dependiendo qué están almacenando. Entonces, esto es aplicado, se aplica prácticamente en su estructura, porque eso es lo que nos piden, inclusive en proyectos de grado, nos dicen, pues, ¿en cuál de tus estructuras estarías utilizando colas? En ninguno, pero si veo la estructura, yo estoy utilizando en varios. Estamos haciendo prácticamente, tomando el criterio que en colas, que el primero que ha ingresado es el primero en ser atendido, en ser procesado, en ser, no sé, puede ser calculado, va a depender prácticamente qué es lo que hacemos, ¿no? con ese elemento. Se utiliza en procesos, se utiliza en consultas médicas, se utiliza en documentación, entrega, por ejemplo, de documentación.
casos vemos, por ejemplo, pues CEGIP, por ejemplo, CEGIP, ¿a quién atiende? Al primero que ha llegado. Y si dejo documentos, debería ser, ¿no? Al primero que ha entregado debería despacharse prácticamente estos elementos. Igual en las reservas, si yo hago reserva de algún, qué sé yo, producto, reserva, sí, igual. El primero que ha reservado es el primero que va a tener prácticamente el privilegio, ¿no? Prácticamente de, de establecer y escoger, digamos, alguna pieza, algún elemento, pues, dependiendo del sistema. Entonces son estructuras que las vamos y bueno, en su comportamiento vamos a ver cómo se manejan estas estructuras, tanto pilas y colas, ¿no? Entonces, ahora, en el caso de pilas, yo les pregunto, ¿no? Si yo les digo, es como el apilamiento, ¿no? Cuando nosotros vamos a buscar esta temática de pilas, ya en la parte de pilas, creo que tengo acá, sí. Ya. Cuando hablamos de pilas, normalmente nos refleja justamente esto, ¿no? Hablamos así como que el apilamiento, así, nos hablan de un tamborcito que estoy apilando, ¿sí? Una colección de datos a los cuales se les puede acceder mediante un extremo nada más. Esto es un tambor, digamos, de CDs, igual, ¿no? De monedas también. Entonces, apilamos varios elementos. Aquí también estamos apilando, ¿no? Entonces, acá yo no puedo sacar, qué sé yo, toda esta fila, ¿no? Si saco toda esta fila, pues el resto se va a caer. Entonces, lo que nosotros necesitamos para obtener el último elemento de acá, de este apilado, sí o sí tengo que desapilar, ¿no? Así como cuando ustedes, digamos, a ver, saquen el último CD, ustedes agarran el último y jalan, no se va a romper, no voy a poder sacar, sí o sí tengo que desapilar todos los CDs hasta llegar al final y decir, este quiero, ¿verdad? Igual acá, si necesito esta fila, pues tengo que desapilar todo este elemento y para lograr obtener toda prácticamente esta fila, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿en qué casos aplicaríamos, por ejemplo, estos apilados? ¿En qué casos en la vida real se podría aplicar? En sistemas operativos, por ejemplo, han llevado o están llevando, no sé si es que están llevando la materia, les habla de la parte de apilamiento. Se va a hacer un apilamiento de información, les establecen prácticamente algunos conceptos de apilado, ¿no? Cómo se va apilando para formar informaciones. En la vida real, ¿en qué aplicarían ustedes esto? ¿Cuál sería su uso? ¿O de qué manera podríamos hacer? Así como les estoy diciendo de colas, por ejemplo, de colas allá tenemos una infinidad, digamos, de aplicaciones. ¿En qué se aplicaría todo esto? A ver. ¿Qué idea tiene? Esta es la estructura, ¿no? Que nos dice prácticamente en apilado, es decir, el apilamiento. A este elemento de acá, dice, como dice acá, ¿no? Se conoce generalmente como tope. El tope es el último elemento ingresado al apilado. ¿Ya? Entonces, bajo esa estructura vamos a ir viendo algunos conceptos, ¿sí? Nos establece acá, por ejemplo, ahí vamos a ir, ¿ya? Es un método estructurado. Bueno, lo mismo acá nos dice su estructura, su forma de usar es LIFO. Último en entrar es el primero. Al elemento, al último elemento se le llama la cima, ¿no? Ahí estamos en la cima de la pila, la parte superior prácticamente de la pila. ¿Ya? Ahora, estas estructuras solamente establecemos dos operaciones, nada más. No, como en el caso, por ejemplo, de listas, hemos hecho como insertar adelante, atrás, buscar, bueno, se puede hacer la búsqueda, pero operaciones tales como que insertar adelante, atrás, eliminar, así, no. Simplemente dos elementos, lo que es el push, introducir datos, y el pop. Como que es una pila, entonces si yo quiero desapilar esta, necesariamente pues digo pop, sacamos, ¿no? Sacar. Y push cuando tengo que introducir un elemento a la pila.
Y otro elemento es justamente determinar si esta pila pues está vacía, ¿no? Entonces, son simplemente dos operaciones, el push y el pop, les digo, en este tipo de estructuras, donde pues introduces, que va a ir a la cima, la parte superior, y cuando sacas, obviamente va a ser el último que ingresa, ¿no? Entonces, dos operaciones nada más. Ahora, ¿se puede representar con listas? Sí, se puede representar con listas, sea listas simples o dobles. Ahora, ¿de qué manera? Como les decía, el primero que ingresa se va al fondo, ¿no? Digamos que este ha sido el primero, se está yendo al fondo. Si voy a seguir apilando, pues el primero siempre se va a ir al final. Entonces, ¿de qué manera yo hago la parte de pilas con listas prácticamente? Entonces, este dato va a ser el primero en ingresar, ¿ya? Luego, como dice, como tiene que ser al final, entonces voy a tener que insertar la inserción hacia adelante. Y yo digo hacia adelante, de tal manera que el primero que he ingresado se va a quedar al final, ¿no? Entonces estoy apilando. Entonces, para poder simular una pila con listas, pues simplemente hacemos lo que es la inserción adelante, 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 de tal manera que este fue el primero, pero se queda al final, ¿no? Al fondo prácticamente, abajo de la pila. Y cuando hacemos sacar el elemento, es el pop que nosotros decimos, siempre vamos a eliminar el inicio de la lista, ¿no? Entonces, para hacer un push, que decimos, para introducir elementos, vamos a insertar adelante de la lista. Y para sacar un elemento de la lista, de la pila, hacemos prácticamente pues el primer elemento de la lista para hacer el pop. Entonces se puede generar en base a estas dos operaciones con listas, insertar adelante y eliminar el primer elemento prácticamente de la lista, estableciendo ya un proceso de generar una pila. Entonces tenemos ya los algoritmos de cómo insertar al inicio y de cómo eliminar el primer elemento. Entonces estos elementos, estos trabajos los voy a dejar ya para ustedes, para que pues hagan en base a esos dos procesos. Vamos a ir viendo bajo qué estructuras también. Esto se puede aplicar con vectores. Y parte de eso ya hicieron justamente cuando hemos trabajado con vectores. Parte de eso les hice hacer. Cómo introduzco datos y estos datos vamos eliminando. Entonces también se puede hacer una pila con vectores, una pila con listas. Ya se puede desarrollar, pero vamos a ver estructuras dinámicas que nos cuentan ya muchos lenguajes que ya tienen la estructura pila, ¿ya? Bien, vamos a ir acá. Bueno, acá les va mostrando en varios lenguajes, ¿no? Bueno, en cuanto a colas, como dice acá, es una estructura, se caracteriza prácticamente en base a todo lo que es una estructura FIFO, ¿no? Primero en llegar es el primero en ser atendido, ¿no? Entonces, característico del manejo de colas de bancos, colas de prácticamente en todo elemento. Tenemos automóviles, colas de clientes, colas de programas en espera. En colas sí que tenemos bastantes elementos. Ya, igual tenemos podemos establecer lo que son las colas con listas simples, las colas con listas dobles. Podemos generar las colas. Ahora, ¿de qué manera? Prácticamente vamos a ver en su estructura. También hay las doble colas. Vamos a ver, existen las doble colas también. Las operaciones que hacemos prácticamente igual de insertar y en este caso hacer el push y el pop prácticamente. Insertar y eliminar dos elementos, almacenar información y vaciar.
Ya, ahora, a diferencia, prácticamente aquí vamos a ir viendo prácticamente, ¿no?, su utilización, y tenemos pues bastante en todo lo que es el elemento. ¿Sí? Se hacen dos operaciones, dice acá. Tenemos el push y el pop. Ya, entonces se está apilando, tenemos prácticamente el desarrollo, prácticamente, si ven, prácticamente acá es una pila, ¿no?, de un banco. A medida que se va apilando, esta es la primera persona es atendida, y así sucesivamente, pues se va desarrollando acá el procedimiento. Ahora, ¿cómo haría yo esto con listas? Entonces, porque hemos visto cómo hacer con, por ejemplo, pilas con listas. En el caso de hacer una cola con listas, sea simple o doble, entonces este es el primer elemento que está ingresando. ¿Sí? Y este tiene que quedarse en la cabeza, ¿no? Para pilas hemos hecho la inserción adelante y adelante, bueno, ya, de tal manera que el primero se quedaba al final. Ahora, para hacer una cola, el primero tiene que quedarse siempre para ser desapilado, como dice acá. Entonces la inserción se va a hacer atrás, 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 de tal manera que el primero que llegó va a ser el que se va a desapilar. Para colas con listas, pues la inserción ahora se hace atrás, al final, al final, al final. Entonces con eso voy generando prácticamente todo lo que es una cola. Y para desapilar el primer elemento, o sea, vamos a eliminar el primer elemento de la lista, siempre eliminando al primero. Entonces simplemente la inserción varía entre pilas. En pilas la inserción adelante, y en colas la inserción al final. Y genero prácticamente pues una pila y también tenemos una cola. Bien, nosotros vamos a ir a nuestro texto, son parte complementarias. Estos dos textos también va a ir con ustedes, les explica, pero nosotros vamos a hacer en forma práctica, porque nos habla y nos establece de cómo se utiliza. Bien, nuestro texto también contiene el mismo elemento. Ahí está el libro que nosotros llevamos. Nos explica de qué manera tenemos lo que son pilas y colas. Vamos a ir al tema como tal. Y bueno, acá, ¿no? Nos establece un concepto como elemento, ¿sí? Y bueno, y aquí viene un pequeño ejemplo. Esta es una pila. Una pila donde se va apilando un conjunto de elementos, puede ser para nosotros información, puede manejarse con estructuras, eso va estableciendo prácticamente pues qué es lo que quieres apilar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los CDs, apilas un CD, pero ¿qué tiene ese CD? ¿Tiene música, tiene autor, o depende, puede ser software también? Entonces, ahí, por ejemplo, si es de software, pues sabemos qué software, qué características, puedo tener sus atributos de cada CD, entonces estoy apilando pues un conjunto de información con ciertos atributos, ¿no? Comunes, sí, si es que es de puro software. Y si es de música, pues voy apilando igual, ¿no? El autor, la música, y bueno, todo ese elemento. Entonces, como que se puede apilar números sencillos, o como esto puede ser una estructura, por ejemplo. Entonces, en sus características, tal como hemos visto en una pila, ya establecemos el elemento top, que es el último elemento ingresado a la pila. Ya, una pila, les daré el MIT. Ya, enseguida, si no vamos a estar calientes. Ya, les mando. Bien, ahí les estoy enviando, por favorcito, sí, vamos ingresando. Ahí está todo apertura. Bien, ya, entonces mientras van ingresando ustedes, voy a abrir el boletito.
poder entrar, no se preocupe. Ya, aquí también voy a compartir. Ya, no estamos mientras, no se preocupen, acá van a poder ingresar nomás, ustedes en el espacio automático ya. Bien, estoy compartiendo también en el Meet, me avisan por favor, ¿sí? Si estamos estableciendo. Bien, en todo lo que es el manejo de estructuras, ya, una pila puede representarse con vectores, puede representarse con listas, ya les dije listas simples, listas dobles, ¿sí? Se puede representar, pero ya tenemos, ¿sí?, estructuras definidas en los lenguajes de programación. Ya tenemos preestablecidas, y entre una de ellas justamente, y se maneja también en los otros lenguajes, es el stack. Es otro tipo de variable, así como les digo, por ejemplo, vector es otra variable, matriz es otra variable, estructura es otra variable, ¿sí? Entonces necesitamos crear una variable de tipo pila, y esa se llama el stack. Y para poder manejar estas variables de tipo pila, sí necesito incluir la librería pila, que justamente es la librería stack. Ya, ahora, estas ya funciones que tenemos, variables, tienen funciones para poder desarrollar las operaciones de insertar y eliminar elementos de la pila. Tomando en cuenta lo siguiente, ¿no? Con una pila puedo hacer dos operaciones, como dicen push, pop, nada más, ¿sí? Push y pop, nada más. Y se puede ver el primero de la pila, sí, ese elemento se llama top, al primer elemento que, bueno, es el último de haber ingresado, ya. Una pila tiene un nombre, sí, así como decimos, ¿no? En la estructura, un vector tiene nombre, decimos sí, tiene un nombre, igual, la pila tiene un nombre, se le asigna prácticamente un nombre. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las funciones para poder insertar y eliminar en este tipo de variable que vamos a ver prácticamente, ¿no? Ahora, ¿ya? Las funciones que me permiten prácticamente adicionar justamente es el push, ¿ya? Insertar un elemento. El eliminar, vamos a utilizar la función pop. Para ver el primer elemento de la pila, que es la cima, dicen acá, el primer elemento vamos a ver con el top, ese es el que me permite visualizar prácticamente la pila. ¿Ya? Ahora, nosotros en listas, por ejemplo, cuando hacíamos el recorrido en listas, decíamos, vamos a colocar un punterito, mientras el puntero sea diferente de nulo, que recorra, ¿verdad? Igual acá tenemos una función que determina si la pila está vacía. Mientras no sea vacía, pues vamos a ir viendo cada elemento. Y también podemos ver cuántos elementos se han apilado. Entonces, estas funciones ya están preestablecidas prácticamente. ¿Para qué? Para esta variable de tipo pila, stack. Entonces, bajo esas funciones vamos a poder nosotros pues generar ya pequeños algoritmos. Entonces, tres maneras, siempre les digo, en pilas de tres. ¿Cómo puedes representar una pila de tres? Con vectores, puedo hacer con listas,
y también puedo generar con variables ya establecidas, variables de tipo pila, y estas pilas tienen funciones para el procesamiento. Ya, entonces esto es lo que vamos a ver prácticamente ahora, cómo vamos a incluir y cómo vamos a generar estos valores y de qué manera se hace el recorrido. Primero, como se dice, con valores simples, ¿no? Así como que, y luego hacemos con estructura. Como les dije, no siempre va a ser números o letras, no siempre. Puede ser acá cada uno de estos una estructura, entre ellos, ¿no? Información. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de bodegas, ya, las farmacias, por lo general, vamos a hablar de las farmacias y también las empresas que elaboran productos. Lo último que se está hablando, por ejemplo, es la reactivación de taquiña, ¿no? Taquiña tiene justamente, y se ha dado ese caso en la que, no sé si vieron un reportaje, donde ellos han mostrado prácticamente pues, una bodega grande, donde tienen todo justamente apilado, ahí les puedo decir, están apilando todo su producto. Y ahí el momento que mostraron prácticamente el cómo han apilado, ellos establecen, ¿no? un proceso de, en su almacén, de que lo último que se produce, ya lo último que se produce en fechas de vencimiento, como vemos acá, y nos dice que, pues nos decían ahí en el reportaje, de que siempre tiene que ir al final, casi, ¿no? Digamos, el 1 es de lo último producido. El segundo lote así. Entonces, el que está en la cabeza, decía acá, está la producción, digamos, de aquí, de hace un mes, digamos. Entonces, lo último que hacen ellos en producción siempre colocan y apilan al final. Entonces han mostrado cómo desapilan, así se ha visto este proceso de desapilar. Agarran así por lotes, entonces sacan así como ven acá, así no seco, saco, todo sacan y pues al final le colocan al lote producido, digamos, de ayer. Y otra vez apilan, vuelven a apilar prácticamente. Entonces, en bodegas, eso es lo que ocurre con productos que tienen prácticamente pues fechas de vencimiento. Al fondo siempre va a estar aquella producción que prácticamente pues va a vencer pues, todavía, ¿no? De aquí a 2 años, 3 años, podría decir. Y eso mostraron cómo ellos habían sabido desapilar, así como ven acá, así es la estructura que ellos manejan. Lo último producido va al fondo de la bodega, ¿no? Imagínense al fondo de la bodega. Entonces, para yo sacar un producto, digamos, de lo último producido, necesariamente tengo que desapilar todito, y eso hacen, recorren, y para poder tener, digamos, uno de las producciones últimas, ¿no? En este caso. Entonces, hay empresas que trabajan de esa manera y nosotros tenemos que hacer pequeños softwares que permitan hacer ese proceso. Simulando inclusive en ese sentido cómo se tiene que, por ejemplo, cuando hacen las ventas en este tipo de empresas de producción, para que salga del almacén, lo primero que deberían salir aquellas fechas que, bueno, se han establecido ya en fechas anteriores. Lo último no tendría que salir en movimiento, a no ser que sea una empresa que pues casi tiene stock cero, ¿no? Pero como se ha visto, por ejemplo, en Taquiña, realmente pues se tiene estocado desde fechas anteriores. Ya se terminó por si acaso. Chicos, vamos a habilitar ahora que ingrese. Ya estamos, ¿no? Entonces, tiene su aplicación. Esto es lo que yo les voy a pedir, les voy a decir en qué están aplicando pilas, si están aplicando, si es necesario, pues sí, o están aplicando colas, y eso justamente les decía en todo lo que han desarrollado ustedes el proyecto. Estás haciendo una cola de información, entonces estás apilando información.
Entonces, hay, por ejemplo, información que genera en sus sistemas que, pues, el último que ha entrado, pues, puede ser atendido, dice, o puede ser que procesado. Es indiferente, dice, ¿no? Entonces, también vamos viendo de qué información se va a procesar, ¿no? Entonces, esa es la estructura. Vamos a manejar ahora este tipo de variables, tipos stack, ¿ya? Entonces, vamos a visualizar cómo funcionan estos elementos. Uno con datos simples, así con estos datos, y ya trabajando con estructuras, porque lo que nosotros manejamos es como yo les dijera, apilen por favor, ¿sí? La información de, ya, si es producto, pues puedo decir prácticamente, como se dice, apilar información, ya sea, como en este caso de taquiñas, ¿no? Taquiña tiene varios productos, puede ser de uno de ellos, pero con todas sus características, tomando en cuenta la variación simplemente de la fecha, ¿no? Fecha de vencimiento. Entonces se va apilando. Este lote tiene una fecha, este otro lote otra fecha, así deben servir trabajar prácticamente por lotes. Y al final está, esto es de hace entonces esto es lo que se ha visto en taquiña, que esto ya tiende a vencer. Y si esto tiende a vencer, están perdiendo producción porque están estableciendo ya elementos que pues prácticamente es pérdida para la empresa. Aún más todavía con estas actividades que no se tienen actuales, ya ustedes saben, bueno, que no hay ya las fiestas religiosas, no tenemos nada, así es que ellos mismos están viendo que no hay ya el consumo, ¿no? Entonces, eso es lo que explicaron en ese reportaje. Me gustó mucho porque nos mostraron prácticamente cómo hacen este proceso de apilamiento, cómo recorren los lotes, habían sabido hacer con unas grúas y recorren el lote y lo último producido va al fondo y cómo protegen todo eso. Entonces, interesante en su aplicación prácticamente de manejo prácticamente de pilas, ¿no? Ellos manejan este proceso. Y me imagino que si están con software, esto es lo primero, ¿no? Lo que está al final es la última producción en todo lo que es, entonces se maneja esto. Yo, por ejemplo, si yo quisiera hacer un software, manejo, ¿no? Por lotes, digo, su estructura obviamente va a ser toda la información digamos, del producto. Entonces yo digo, miren, tenemos este apilado, así, esta es la última fecha y tenemos, pues en este caso, esta fecha apilada, la que prácticamente es de hace un mes. Entonces, esto veo su fecha de vencimiento. Digo, si esta fecha de vencimiento ya está caducando, si ya está terminando, tenemos que prever. Eso es lo que hacen actualmente, inclusive en los supermercados. Estos productos que ya van a vencer, pues ponen a promoción, ¿no? 2 por 1. Sí, entonces, si ustedes se fijan la fecha de vencimiento, es ya un poco tiempo, o sea, puede ser 2 meses, a veces algunos casos son semanas. Entonces, este análisis en base a este apilamiento, porque el apilamiento tiene que ser el último producto producido al fondo, ¿sí? Entonces, son elementos que se van aplicando, jóvenes, tiene digamos, su aplicación. Bien, vamos a ver cómo generamos esta estructura, ¿sí? Cómo vamos generando prácticamente esta estructura, ¿sí? Hasta aquí alguna pregunta. Hay un foro que justamente he generado, que me tienen que hacer 5 ejemplos de pilas, ya, aplicados en la vida real. Ya no tienen que hacer código, nada, simplemente decir 5 ejemplos. Les he dado pares por si acaso, sea grupo 1 por decir con grupo 2, y creo que coinciden en 5 estudiantes y 5 componentes de cada uno de ustedes. Ya, entonces lo que tienen que hacer es lo siguiente, visto que muchos tienen 0 inclusive, pues teniendo grupo, no sé cómo están haciendo. Ya, en el caso de los foros, digamos, son 5 grupos del grupo A, 5 grupos del grupo B, así, ¿no? Entonces simplemente pónganse de acuerdo, pues a quién van a valorar, par a par también, pues. En este caso, yo, pues del grupo A, el primero con el primero, el segundo así. Simplemente hagan intercambio, pónganse de acuerdo a quién van a valorar por grupo y bueno, y van a tener su par prácticamente, porque les he puesto 5 a 5. No necesita que uno valore a los 5 del otro grupo, igual del otro a los, no.
para par también jóvenes. De tal manera que he visto que algunos me dijeron, pero mi grupo ya ha valorado, pero no, o sea, tiene que ser en el sentido, ahora como es el trabajo individual, obviamente es por grupos para que se puedan establecer en la calificación de su foro. Trabajen siempre así, par a par, ¿ya? Bien, entonces vamos haciendo la parte de aplicación ahora. Hasta aquí alguna consulta. Hay mucho que aplicar. Si de todo lo que estoy hablando ahora es para que ustedes ya tengan una idea, que cuando ya les pregunte prácticamente en su proyecto, les voy a decir que se han aplicado pilas, colas, díganme entonces, ¿en qué parte están aplicando este elemento? Ya más o menos me darán como idea, ¿no? Podría aplicar en esto, podría aplicar, entonces va a la aplicación prácticamente. En listas tenemos cualquier cantidad. Listas resumidas, listas, dependiendo, ¿no? ¿Qué tipo de listas están generando prácticamente? Bien, vamos a ir a la parte aplicada. Inge, una duda, perdón. Dime. Eh, en la parte final me confundí un poco. ¿Fila y pila es lo mismo? Fila y pila. ¿Dónde? Es que decía siempre, no mencionaba siempre fila y me pregunto si se refería a la pila. No, la pila tiene prácticamente un conjunto de elementos apilados, ¿no? Tiene un conjunto de elementos apilados. ¿Eso qué implica? Al decir, perdón, al decir fila, ¿quiere decir pila? No. Se refiere a las pilas, ¿no? Pilas son pilas. Es el apilamiento de información. Fila es otra. Listas, no sé si tal vez me estás hablando de listas. Hemos hablado que una pila se puede representar con vectores, con listas y también con variables de tipo pila, que justamente estamos viendo ahora. Luego hemos dicho que una pila en su característica tiene un nombre, tiene un elemento, el que está en la parte superior, le decimos el top, y en una pila se puede hacer dos operaciones, de introducir push y de sacar prácticamente elementos, sería el pop. Está bien, Inge, una duda más. Sí. Dijo que ahí en la empresa de Taquiña aplican esto de pilas, ¿verdad? Están aplicando la parte de pilas, en la parte de bodegas. Sí, y la pila consiste que el último en ser almacenado o ingresar es el primero en sacarlo, ¿verdad? O en salir. No, una pila es el último que ha ingresado es el primero en salir. Entonces, ¿cómo están haciendo en Taquiña? Ya, ¿cómo están? Pues han mostrado el proceso. Ya dice, al final siempre está la última producción, dice. Pero si yo digo acá, cuando yo traiga la producción va a venir acá, ¿no ve? No, habían sabido desapilar así. Desapilan todito, desapilan así. Todito. ¿Y que entonces le dan la vuelta, quiere decir? Sí, todito esto por decir recorre, ¿no? Haz de cuenta que este es de la fecha 5, así. Esto todito, con un carrito habían sabido recorrer, y de tal manera que la última producción la mandan al fondo. Imagínense pues un galpón. Ese galpón, entonces recorren los productos y la última producción la llevan al fondo, hacia la pared. Entonces, esta es la última producción y empiezan otra vez a pilar por fechas. Entonces, dime. Perdón, ¿eso no se asemejaría más a una cola? Ya que la cola dijo que el primero en ingresar es el primero en salir también. Imagínense que ¿No ve? Sí, el primero en ingresar, ya estableciendo prácticamente en bodega, fíjate. En bodega nomás tendríamos que decir, no van a poder, el primero en ingresar, nos haremos de cuenta que tenemos una bodega. Ya, tendrían que tener la bodega acá, la puerta aquí, ¿no? Aquí tendría que ser la puerta. Acá, ¿no ve?
por aquí tendría que ser, digamos que este es el primero que ha entrado, este tiene que salir, pero en bodega es un galpón grande, por eso es que lo que yo también establecemos, imagínense un galpón grande, al fondo siempre va la última producción. Entonces, si fuese así como tú dices, tendríamos que tener un galpón con 2 puertas, algo así, ¿no? De tal manera que esta es la primera producción, digamos, ¿no? De hace un mes y es el primero en salir. Pero eso no ocurre, justamente en el reportaje que dieron, mostraron cómo ellos esta última producción llevan al fondo y esto es la pared del galpón. Entonces habían sabido recorrer, ¿no? Y es como que por eso desapilan para llevar el último producto. Y este llega a ser está en la puerta del galpón, así imagínate, está en la puerta del galpón. Entonces todo lo que tienen que vender sacan de adelante. Entonces esta es la última producción, o la producción pasada, ¿no? Podríamos decir, de ese un mes, eso. Entonces esta es la pared del galpón. Entonces, si tendríamos que hacer eso, tendríamos que tener una puerta, si no van a tener que apilar de esta manera, ¿no? Colocar acá en la puerta, recorrer hacia el galpón. Entonces yo también por eso les establecía justamente en el video. Ellos establecen acá, esta es la pared del galpón y está los que están al fondo, habían sabido hacer unos marcadores, el que está al fondo es la última producción. Es lo último. Entonces, para poder prácticamente, por decirles, querer tener una fecha de producción, tienen que obviamente recorrer con un carrito, deben saber recorrer y pues establecer y ubicar la última producción. No trabajan así como colas, no hay un proceso, o sea, trabajan con un galpón acá. Por eso imagínense, este es el galpón, esta es la puerta del galpón. Entonces ellos habían sabido llevar en su proceso a la pared va la última producción. Por decir, viene otra producción, ¿sí? Ellos habían sabido desapilar todo, ¿ya? Llevar al fondo hacia la pared la última producción, obviamente esto voy recorriendo. Las ventas hacen justamente del top. Entonces sale acá, luego sale acá, sale acá. Tenían ellos mínimamente lo que mostraron, más, o sea, como que 3 fechas, así no tanto así, ¿no? De fechas. No era mucho, dice, las fechas de apilado que tenían ellos. Ahora ya es así, como ven, digamos, enorme, porque no se está vendiendo. Entonces, esa es la manera de trabajar, digamos, en muchas empresas. Deberíamos hacer, como tú dices, ¿no? Colas. El primero que entre, que salga, pero no hay esta puerta. Sería bueno que aquí habiliten, ¿no? Al fondo, que vaya de la pared, que haya una puertita para que esto salga, ¿no? No ocurre. Este es el galpón, aquí es la puerta. Ahí es la puerta. ¿Y qué? Entonces, al final parece una combinación, ¿no? De ambos, de una cola y una pila. Lo que hacen es desapilar. Nosotros lo que mostraron en el reportaje prácticamente es, y hablaron, o sea, increíble, pero hablaron sabiendo que ellos están utilizando esta estructura, ¿no? Nosotros tenemos que desapilar los lotes, dijeron. Entonces habían sabido desapilar y mandar al fondo la última producción. Y por eso, muy bonito recorren, así con carrito nomás. Pues es como una palanca y desapilan y vuelven a apilar al último para que se vaya generando prácticamente este proceso. Pues acá a la pared, casi a la pared, colocan la última producción. Desapilan así todito, pero no desapilan, es bonito, agarran un lote, agarran todito el lote, recorre, al final ubican esto y bueno, y se va estableciendo. Entonces van recorriendo los lotes, van recorriendo. Antes tenían una hasta acá nomás un apilado hasta el número 3, por ejemplo. Ahora no, está así como esto más o menos, porque no se está vendiendo. Entonces ellos mismos, tenemos que desapilar para trabajar. Entonces nuestra preocupación es que este último, que justamente es el que han apilado hace tiempo, ya es el que se produce, ya se está venciendo. Ya se está venciendo. Por ejemplo, cuando los carros grandes
los carros grandes también que traen productos, pues apilan los productos, ¿no? Al fondo va aquellos que, ¿no? le mandan al fondo los elementos que tienen que ir hacia... Y adelante siempre van a colocar los últimos que se va a vender o que se va a hacer la entrega, ¿sí? En esos carros containers grandes. Siempre al fondo va lo que no se va a sacar todavía, es que pues cuando desapilan, pues o sacan todos los productos, entonces van sacando de acuerdo a un criterio que ellos también apilan, ¿no? Entonces las empresas, dependiendo cómo van estableciendo el proceso, o sea, hay criterios. Yo también justamente en ese portaje me di cuenta de que obviamente, como tú dices, sería lindo que aquí haya puerta, ¿no? Que este es el primer lote que se ha producido hace tiempo y que salga. Y bueno, y aquí que se siga apilándose. Pero no, esta es la puerta del galpón. Justamente mostrar una puerta y esto es la pared del galpón donde están los productos apilados y prácticamente. Y habían servido recorrer, ¿no? Recorren y para luego poner al último lote, así para que vayan controlando prácticamente sus producciones. Entonces se va aplicando en eso. ¿Ya? Ahora, en colas hay cualquier cantidad. Tenemos cualquier cantidad en ejemplos en colas. En las empresas, en todo aplican, ¿sí? Por eso me van a decir qué ejemplos podrían ver ustedes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Es bonito estos temas de aplicar, pero en sus proyectos también. Bien, vamos a ir viendo acá. En PIL, por ejemplo, la verdad no sé cómo manejan en su estructura, ¿no? Bien, ya estamos ahí, vamos ingresando. Vamos a crear acá un proyecto. Muy bien, vamos a ir con ustedes. Entonces vamos a establecer lo que es pilas, operaciones, operaciones con pilas. En CEGIP, por ejemplo, cuando quieren hacer en la alcaldía, después así en entidades estatales, la aplicación de colas es amplia, porque ¿qué se hace? La entrega de documentación constante, ¿no? Para ser atendido, y cada documentación debería tener un tiempo, digamos, de entrega en cada área. Entonces, ¿qué está generándose? Una cola de espera. Entonces, en colas tenemos en varias instituciones, en varios procesos, se puede utilizar bastante y se utiliza sin establecer prácticamente que sí estás aplicando una estructura, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho prácticamente de cada proyecto. Por eso es que veo bien los proyectos y les digo, a ver, muéstrame, vamos a ir bien. Bien, entonces, como dice, vamos a aplicar ya pues variables de tipo pila. Para poder utilizar estas variables de tipo pila, debo incluir la variable, tenemos ya definida la variable stack. Es un tipo de variable que vayamos a crear prácticamente. ¿Ya? Entonces, como decía, en la teoría, ya
ya es al usar prácticamente la librería, yo puedo definir una pila, ¿ya? Yo puedo definir, estoy creando una pila y digo qué tipo de datos va así esa pila, qué tipo de información se va a almacenar. Entonces yo digo acá entero, así como que simple, ¿no? Puede ser enteros, pueden ser float, puede ser string, se puede almacenar datos simples, ¿ya? Y bueno, y su nombre, así. Esa es la manera de declarar una variable. Entonces, esta S llega a ser la variable. ¿De qué tipo es? Stack. ¿Y qué tipo de dato almacena? Enteros. Ya, ahora, pues hay dos elementos que vamos viendo, las operaciones y las funciones que hemos visto que realiza este tipo de variable. Hemos dicho que hace el push, el pop, el top, el empty, sí, todo ese elemento. Entonces, ¿de qué manera vamos a establecer acá justamente sus funciones? ¿De qué manera? Entonces, cuando yo ya creo una variable de tipo pila, le digo punto, y bueno, ya me sale todas sus funciones. Me sale el push, el pop, el size, ¿sí? Son todas las funciones. Tenemos el empty. En este caso, por ejemplo, en forma general, le digo push, ¿no? Y bueno, puedo dar valores. Estos valores pueden ser introducidos por teclado. Ya, pues dio, digamos, el 1. ¿Sí? Vamos a hacer también ya aplicando por teclado, ¿ya? Entonces, ese push, ¿sí? Vamos a hacer el 2, digamos, ¿no? Como son enteros. Entonces, ese punto, ¿qué estoy haciendo? Al hacer esto, ¿sí? Al hacer el push, estoy introduciendo datos a la pila. El push hace que se inserte datos. Entonces, este elemento, el primero, está quedando al fondo. Encima está el 2, encima está el 3, ¿no? Entonces, ese punto push, ¿ya? Y pongo el 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a hacer uno más, ese punto push, voy estableciendo el 5. Entonces, ¿cuál es el top de mi pila? Es este, ¿no? El último que estoy ingresando, porque aquí le digo push, se va a ir al fondo, push, 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 entonces este es el top. Entonces voy a verificar cuál es el top, digo, ¿no? ¿Cuál es el top de la fila? Entonces aquí digo code, ¿ya? Entonces voy a ver ese prácticamente ese top, ¿ya? Establecemos prácticamente el elemento, lo que nos dice prácticamente, ¿no? Es acá, ahí decimos ese punto top, ¿ya? Punto. Hasta ahí vamos a ir viendo. Manualmente estamos introduciendo a la pila, ¿ya? Para que vayamos bien. Y nos muestra el 5. ¿Ya? Entonces estoy viendo el último elemento. Entonces, al decirle top, esto me está mostrando cuál es el elemento que está arriba, en la cima, ¿no? Este es el último elemento cargado. Siempre se va a posicionar y según esto, tenemos esto, ¿no? Ahí está. Este es el top. Esto estamos viendo prácticamente, ¿no? ¿Y qué he hecho? Push, 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 prácticamente estableciendo los valores acá. Ahora, voy a hacer un pop. Cuando hago pop, automáticamente, ¿sí? Pues el primero que está se borra. ¿Ya? Si hago otro pop, se va a eliminar el que sigue, ¿no? Porque este llegaría a ser el próximo top. Entonces, si yo digo ese prácticamente pop, ¿ya? Nada más, simplemente. Otra vez digo ese punto pop, así. ¿Sí? Entonces estoy eliminando dos elementos, no necesito decir nada. Pop, se elimina esto, pop, el segundo. Y voy a volver a ver el de ese top.
Ya, eso para que establezcamos acá. Entonces, como estoy eliminando 2, ¿sí? Entonces, el top, o sea, el último que prácticamente eliminado estos 2, este va a ser el elemento que va a estar en la cima, el número 3. Bueno, vamos a hacer un saltito de línea. Ahí está el primero y el segundo, ¿no? Pareciera 53 acá. Entonces acá vamos a decirle un saltito de línea. ¿Sí? Listo. Ahora sí se va a visualizar. Ahí está. Hemos mostrado cargando los datos y nos muestra el 5. Hacemos 2 veces pop y bueno, y nos va mostrando prácticamente el elemento. Ya, ahora, ¿cómo veo el contenido? ¿No? O sea, ahorita estamos haciendo como que cuando hago pop, siempre el primero, el que queda, o sea, el que está en la cima. Cuando hacemos y quiero ver el contenido total de la pila, sí o sí tengo que desapilar, así como, bueno, les había dicho prácticamente en estos ejemplos que hemos visto, ¿no? En estos ejemplos que hemos visto. Ya, pues yo necesito para ver, ¿no? ¿Dónde está esto, por ejemplo, el ejemplo que hemos hecho aquí? Si este es el lote que quiero, pues, o introducir un lote al final, todo tengo que desapilar. ¿Eso aquí implica? Cuando desapilo, pues voy a sacar, digamos, el lote 5, el lote 4, el lote 8, el lote 9, otra vez este lote. Y para poder colocar el lote, digamos, 21 que tiene que venir al final, la lista está vacía, o sea, tengo que vaciar la lista para luego pues, apilar el último lote. Entonces, cuando recorremos la pila, se vacía la pila. ¿Por qué? Porque estás, como cuando les digo, a ver, mostrarme el último de tus CDs, de tu tambor, para hacer, desapilas, sacas todos y al final encuentras el último y me muestras. Y este es el que quieres, sí, pero si ves tu tambor está vacío, ¿no? Entonces cuando se recorre una pila, se vacía la pila totalmente, o sea, queda pila vacía. Ya, entonces vamos a ver cómo se recorre, cómo se hace ese recorrido, ya. Para eso voy a utilizar esta función, ya, el empty, que determina, en este caso, mientras no sea vacío, que me muestre todo el contenido. Mientras no, porque este es el que determina, está vacía tu pila. Entonces, mientras no sea nulo, que dice que no sea vacío, que me muestre la pila. Eso es lo que vamos a hacer. Pero antes, ya, para ver cómo funciona todo este proceso, vamos a cargar algunos datos más. Ya, acá hemos borrado. Voy a cargar algunos datos que teníamos establecidos. He cargado 5. Aquí podemos cargar el 6, ya, podemos cargar el 7, ¿no? Así como que cargas y se va estableciendo. Acá va a ser el 8, aquí el 9 y bueno, el 10. Entonces, si yo quiero volver a ver su top, cuál es en base a este procedimiento, ya, acá vamos a hacer un salto de línea, pues vamos a visualizar, ¿no? Estos procedimientos. Ya, el primero era, el que cargamos era hasta el 5. Hemos eliminado 2, luego es el 3. Hemos vuelto a cargar y lo último que hemos cargado, según lo que hemos hecho el push, llegaría a ser el 10. Ya. Ahora quiero ver el contenido o estableciendo el tamaño, ¿no? En este caso. Quiero ver el tamaño. ¿Cuántos elementos he cargado prácticamente? Entonces ahí justamente está el size. ¿Ya? Nos va a mostrar cuántos elementos tiene todita la pila. Ahí está, nos dice 8, ¿sí? Y bueno, si nosotros hacemos aquí teníamos 4, 5, menos 2, 3, 3 más 5, 8, ¿no?
Entonces 2 que se han eliminado y hemos cargado prácticamente otros 5, tenemos 8. Entonces con esa función podemos ver cuántos elementos tenemos en la. Ahora voy a recorrer, quiero ver cada elemento. Al recorrer tenemos que desapilar. Entonces vamos a establecer, y digo, mientras no sea vacío, entonces, ¿cuál es la función que me dice si la pila está vacío? Es el sEmpty. sEmpty dice prácticamente que empty, que está vacía. Entonces yo le digo, mientras no sea vacío, le digo, como empty me dice que es vacío, entonces yo le digo, mientras no sea vacío, ya, que me muestre el contenido prácticamente de todo lo que es la pila, ¿no? Entonces le digo acá ese punto y voy mostrando, pero vamos viendo prácticamente el code. Entonces, ¿qué vamos a mostrar? El primero. ¿Y cuál es el primero? Siempre el primero va a ser el top, ¿no? El top. Entonces vengo acá y digo code, ese punto top le digo. Ese es el que me muestra. Me muestra, es como agarrar el primer CD, me muestras y haces a un lado. Y como que haces a un lado, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un S pop, ¿no? Entonces, estamos haciendo de la siguiente manera, ¿no? Vengo acá, el top, estoy mostrando al 5. Es como que este es el primer CD, listo, afuera. Entonces, para hacer afuera, hago un pop. Luego voy a venir acá, voy a mostrar el 4 y pop. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Te estoy mostrando toda la pila, pero para poderte mostrar el resto, ya imagínense, por eso, si quiero el último CD que me muestres, todo primero tienen que desapilar. No pueden jalar el CD y mostrarme, ¿no? Entonces hay que desapilar prácticamente todo ese elemento. Entonces, pero mostrándome, ¿no? El 5, el 4, entonces, me muestras el top y un pop, me muestras el 4, un pop, me muestras el 8, sí, entonces eso estamos desarrollando acá. Muestro y pop, muestro y pop, muestro y pop. Entonces, esa es la manera de recorrer una pila. Si quieres ver el contenido, muestras el top y haces un pop, ¿no? Entonces, ahí establecemos prácticamente todo el proceso de recorrido de este tipo de variables, pila. Ahora, acá ya no tengo, o sea, el momento que termino de mostrar, ya mi pila está vacía. Y vamos a comprobar, le voy a decir cuál es el tamaño, aquí tendría que decirme cuánto es su tamaño, ¿no? ¿Sí? Porque acá vamos a... Y le digo cuál es el size de mi, en este caso vamos a colocar le vamos a colocar acá tamaño final, le vamos a decir, ¿ya? Y bueno, esto es el tamaño inicial, le podemos decir. El tamaño inicial. Ese es el inicial que tenemos de aumentando ya todos los valores. Ya vamos a venir acá. Acá haremos ya para que se visualice más, con un tabuladorcito, tal vez toditos. Ya, un tabuladorcito. Ya. Bueno, aquí para que se note mejor, ya en no hay tamaño, primero. Aquí le vamos a colocar un signo igual. Acá también inicial, un signo igual. Creo que ahora sí. Acá le vamos a decir un code. Listo, ahora sí. ¿Ya? Estos son los procesos que hemos hecho inicialmente, ¿no? Teníamos 5, luego el top, bueno, a partir de aquí me dice el tamaño es 8.
estos son los elementos, me dice. Y el tamaño final, que estoy pidiendo cuánto es ahora el tamaño, pues es 0. ¿Por qué? Porque todito es desapilado. Porque todito se desapila. Mostrándote, en este caso, hasta llegar al último elemento, estoy desapilando. ¿Sí? Entonces, de esa manera se establece. Basta que hagas el recorrido, bueno, de la pila, estás desapilando. Por tanto, la pila pues, va a quedar en 0. A no ser que tú quieras recorrer la pila hasta cierto elemento, ¿no? En este caso quiero desapilar hasta llegar a un cierto valor. Entonces, ahí se queda la pila, ¿no? Va recorriendo. Entonces, va a depender prácticamente, digamos, la condicional del desapilado, digamos, de todo el proceso. Por decir, yo estoy buscando el 8. Entonces, acá tendríamos que decir, si quiero solamente, digamos, saber, hasta acá vamos a desapilar. Tenemos prácticamente, preguntando prácticamente, ¿puedo buscar el 6, por ejemplo? Y solamente se va a desapilar hasta el 6. El resto se va a quedar, ¿no? El resto se va a quedar. Encontré el 6, entonces el resto se va a quedar. Entonces, ¿dónde sería la pregunta? Justamente acá. Entonces, preguntamos ahí justamente si el top es igual a 6. Ya. Si es igual a 6, obtengo ese valor y bueno, ya no necesita más hacer el recorrido, ya no necesita, ¿no? Entonces, y luego vamos a ver el tamaño, con cuánto nos queda prácticamente la pila, ¿no? Entonces, la condicional es, bueno, que nos muestre, pero vamos a preguntar. Que nos muestre, vamos a ver acá. Y preguntamos, ¿no? Si prácticamente ese top, ¿sí? El top del que estamos estableciendo es igual a 6. Si es igual a 6, ¿sí? Y pues tenemos que prácticamente sacar el elemento, ya tal vez podemos decir de que muestre también el elemento y rompa el ciclo, que ya no haga el recorrido, que ya no siga sacando los otros elementos, ya tomando en cuenta este valor. Entonces muestro el elemento, aquí se va a mostrar prácticamente el 6, ¿no? Vamos a ver el 6 y pregunto el 6, sí, entonces que haga el pop en este caso, y además que rompa, ya acá le vamos a decir que rompa el bucle, ahí le vamos a decir control X, le vamos a decir acá, ya, y que haga un break directamente, que ya no saque más los elementos. Y si no es igual a 6, que bueno, que siga desapilando hasta encontrar, ¿no? Prácticamente que siga desapilando. Eso que implica va a ser justamente el pop. Va a seguir hasta encontrar el número 6. Entonces entra, muestra y bueno, en este caso dice es 6, sí, que elimine y que break, ya no necesitamos desapilar. Y si no es, pues que siga haciendo pop y siguiente pop, así. Y bueno, que nos muestre al final el tamaño, ¿no? que resta de la pila, porque no todo se está desapilando. Ya, venimos acá y tomando en cuenta que acá, ¿no? Hasta aquí más o menos va a ir desapilando, nos quedaría 1, 2, esto va a venir, va a eliminar, nos va a eliminar hasta el 6. Y nos va a mostrar estos dos que ya hemos eliminado, más o menos el tamaño nos dice 3 más o menos va a quedar, ¿no? Como hemos eliminado estos dos, nos va a quedar los 3. Ya, venimos acá. Y justamente, ahí está. ¿No? Tenemos el tamaño final 3. Entonces nos ha ido mostrando, fíjense que nos ha mostrado acá. Vamos a ir viendo acá. Nos ha mostrado al 10, nos ha mostrado el 9, nos ha mostrado el 8, el 7 y el 6, justamente acá. Y como es el 6, ese pop le estamos diciendo, y bueno, en este caso se queda el restante,
En este caso, si hago otro while, me va a mostrar al 3, al 2 y al 1. Son los 3 que se han quedado. Entonces, se puede establecer varios elementos en el manejo prácticamente de estas estructuras, con el manejo de su top y todo lo que vamos estableciendo prácticamente en el proceso. Ya, por ejemplo, muy aparte de establecer si es el número 6 que ya no haga, podemos totalizar. Yo puedo sumar el total de elementos que tiene. Ya, cuánto es la sumatoria de todos estos elementos, ¿no? Entonces, en el recorrido tendríamos que establecer, esto es seleccionando prácticamente que se haga hasta el número 6, ya, hasta aquí simplemente. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, totalizar, obtener de la pila, ya tendría que hacer antes de hacer este proceso, ¿sí? Con esto ya me he quedado con 3 elementos, que sería prácticamente el 3, el 5, el 3, el 4 y el 5, ¿ya? Entonces, simplemente me va a totalizar estos 3 elementos, ¿no? Que en este caso sería el 3, el 2 y el 1, ¿no? Entonces, de estos 3 nomás ya va a trabajar, ya no va a trabajar del total, ¿ya? Entonces, en el recorrido de pilas, vamos vaciando la pila. Ya eso tomar en cuenta, porque ves, los chicos me dijeron, pero tengo cargado datos, pero has desapilado, y al desapilar has dado alguna condicional. Eso quiere decir que te resta, en este caso, 3 nada más. Ahora, de estos 3 puedes hacer cualquier operación. ¿Sí? Puedes hacer. Si ahorita hago otro while empty, entonces si muestro, me va a mostrar simplemente estos 3, justamente mostrándome el tamaño acá, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿sí? De esta manera se hacen las operaciones. Vamos generando prácticamente este tipo de variables, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Me dice? ¿Podemos hacer con estructuras? ¿Sí? Sí, sí, Ya, muy bien. Ahora, hemos hecho con datos simples, ¿no? Como que se dice, bien facilito. Podemos hacer con estructuras. ¿Ya? Bien, vamos a venir acá. Y vamos a hacer, esto tiene muchas aplicaciones. Ahora es como que ahora voy a cargar pilas con struct, vamos a manejar. Bien. Muy bien, para esto, lo primero, como les digo, para todo este proceso, vamos a tratar de manejar la plantillita que tenemos nosotros, ¿no? Creo que es tenemos en estructura. Tenemos una plantillita menú. Siempre trabajando con ese menú. ¿Dónde está? Menú matriz, menú. Tenemos una plantillita menú, pues color menú. Es una plantillita que hemos manejado, ¿no? Vamos a ver. Yo me baso con el menú. Para mí es más fácil trabajar con la parte de menús, porque pues puedo, como se hace, ¿no? Insertar, puedo listar tal como manejamos prácticamente, ya estableciendo prácticamente en el procesamiento, ¿sí? Vamos a ver si tenemos acá. Vale, creo que es este. Esa es una plantillita, ¿no? La plantilla es lo que yo quiero, nada más. Muy bien.
vamos a venir a nuestro acá. Bien, entonces como decimos, ¿no? Vamos a tener la parte de menú pilas, que vamos a trabajar con estructuras, menú pilas. ¿Qué operaciones hacemos prácticamente acá? Establecemos prácticamente lo que es el push, ya, estableciendo ahí, y que hacemos el pop, ¿no? Y bueno, podemos establecer lo que es el listar, ¿no? El mostrar prácticamente. ¿Ya? Bueno, salir, todo esto no son una plantillita que nos va estableciendo. Bien, entonces aquí vamos a aplicar y establecer nuestra librería stack. Y vamos creando nuestra estructura, ¿sí? Vamos a establecer nuestra estructura. Venimos y decimos struct, así es que vamos. Puede ser una estructura cliente, ¿no? Y bueno, dos elementos, digamos, puede ser el código ya del cliente y su nombre. Sí, dos atributos que establecemos prácticamente de la estructura. Ya, entonces venimos y debemos crear una pila que tenga como dato una estructura, ¿no? Entonces voy a crear justamente, le voy a decir stack. Ya. Crear una pila. Acá hemos dicho, por ejemplo, puede ser un int, puede ser un float, o sea, depende, ¿no? Son datos. Pero ahora es una estructura. Y la estructura se llama clientes. Hacemos mención a la estructura. Ya. Igual, podemos llamarle, pues así como hemos manejado ya, para que haga relación a lo que hemos trabajado. Se llama S. Así le hemos llamado S. Bien, entonces vamos y establecemos lo que es la carga de datos. Debemos introducir estos datos, ¿verdad? Ahora, para poder introducir un dato, yo debo crearme un objeto prácticamente. ¿Sí? Un objeto de la clase cliente en la que voy a pedir todos los datos. O sea, como que variables auxiliares, ¿no? Entonces me voy a crear acá un objeto de la clase cliente. Ya, struct, le voy a decir cliente. Oh, perdón. Ya, digamos que le voy a llamar, digamos, clients. ¿Ya? Entonces en ese objeto voy a pedir los datos para luego hacer un push en esta pila. ¿Ya? Entonces el primer elemento que hacemos es acá, vamos a reestructurar un poquito esto. Ya, a mí más me gusta manejar con sus procesos, entonces acá le voy a decir void menú así. Ya, y este menú, para que no sea mucho, vamos a llevarle allá. Que manejando siempre con su proceso, ¿no? Voy a llevar el menú. Bien, acá, entonces le vamos a decir menú, ¿no? Bien. Y bueno, pedimos acá la opción de acuerdo a cada uno de estos. Si es uno,
Entonces que haga la carga, ¿no? Entonces que haga prácticamente todo lo que es el push. Entonces le decimos, podemos decirle así, push. Ya, venimos acá y le decimos eso. Yo le digo void que haga el push. Ya, en general. Va a pedir prácticamente pues los datos que establece el código y su nombre, ¿no? Entonces le digo code, acá pues decimos código, ¿sí? Código. Entonces aquí vamos a decir, vamos a utilizar justamente esa variable auxiliar que hemos hecho el clear, ¿ya? El clear punto, le digo código. Entonces que en vez de ahí prácticamente el código, ya, code, le digo acá, ahora le decimos el nombre. Ya sabemos si queremos establecer acá nombre completo y utilizan con el getLine. Si es nombre nomás, con el signo, ¿verdad? Entonces acá eso ustedes determinan. Clear punto y le digo el nombre. Listo. Ya, entonces ya les dije, si quiero nombre completo, simplemente acá utilizan el sim.ignore, ¿no? Ya, y bueno, esto ya no va a ser el sim. Así acá va a ser con nombre completo, va a ser el getLine, ya, estableciendo acá el sim, coma, ya, y tenemos acá punto y coma, así, ¿no? Eso cuando quiero nombre completo. Bien, como ya tengo en el objeto clear, directamente le digo push. Entonces, ¿qué se llama mi pila? Se llama S. Punto, le digo push. ¿Qué va a ir ahí? Justamente va a ir este objeto en la cual he cargado los datos. Va clear, nada más. Entonces, con eso estoy cargando datos. Agarro en un objeto todos los datos y push, le digo. Entonces estoy creando, si estoy cargando estructuras a la pila. Entonces, pues no hay mucho que establecer, ¿no? Para el pop, vamos a ir porque establecemos acá pop, le decimos. Ahora, cada elemento, ¿sí? Pues así como estamos cargando, vamos a sacar, ¿no? Vamos a ir afuera, así como que, pero yo necesito ver qué es lo que estoy haciendo pop, ¿ya? Entonces acá vamos a venir pop, vamos a hacer acá. Entonces, como quiero visualizar, necesito ver qué es lo que estoy eliminando y para luego decirle pop, porque después le dice pop, pop, pop directamente. Entonces, podemos hacer que en el CLIE que hemos creado como objeto se almacene el stop, justamente el stop, en ese CLIE. Porque no voy a poder ver code.top así como hemos visto prácticamente en el ejemplo que hemos hecho con datos numéricos, porque ahí es un dato. En cambio aquí tengo que ver el contenido, la estructura de ese contenido, ¿no? En este caso de la estructura. Sí o sí tengo que vaciar el top a una estructura para luego visualizar. Entonces aquí digo code, ¿sí?
Ya voy a ver pues en el elemento que estoy vaciando en esta estructura clear. Ya le digo clear punto. Entonces, ¿qué quiero ver? El código. Ya vamos a hacer acá un tabuladorcito y quiero ver prácticamente el otro elemento, ¿sí? Que sería prácticamente clear punto, en este caso nombre. Entonces vamos a ver qué elemento se está eliminando y simplemente le decimos spop. Listo, ahí se está. Entonces siempre está en el top. Estoy vaciando a un objeto clear, muestro pues contenido y digo esto se está eliminando y pop que se vaya, no sé qué elimine. Simplemente hacemos eso en la parte prácticamente del contenido. Ahora, para poder mostrar todo, eso que implica, pero va a estar vacío, ¿no? Va a estar vacío. ¿Ya? Entonces, vamos acá y establecemos la opción número 3, el listar. El mostrar el contenido. Venimos acá y vamos a establecer eso. Bien. Igual, para poder mostrar, tal como estamos haciendo acá, antes de, cuando mostramos o hacemos el while, por ejemplo, no while empty, primero debemos mostrar el contenido, porque muestras y borras, ¿verdad? Sí, porque tienes que ir borrando. Entonces, nosotros decimos, mientras establecemos acá, sea la pila empty, no sea vacía, establecemos acá el recorrido, donde está nuestro ese punto empty. ¿Sí? Mientras no sea vacío, le estamos diciendo acá. Si decimos empty, está vacío. Mientras no sea vacío, entonces que primero vacíe este elemento acá, ¿sí? El top va a hacerse de esta variable y que me muestre el contenido. Y luego recién borre, fíjense, bien parecido a lo que es el pop. Ahí. Entonces va a venir en este objeto, va a vaciar el contenido, va a mostrar y bueno, y me va a decir pop para que muestre el próximo. Pero ¿qué implica al mostrar, al listar? Mi pila ya está totalmente vacía, ¿sí? Acá se va a vaciar totalmente la pila. Ya, entonces tenemos acá y ejecutamos, ¿sí? Espero que sí, son 3 opciones. No es esto, ¿no? Vamos a ver esto de acá. Estoy cargando, vamos a ver. No, entonces push código, nombre, otra vez push, voy a establecer las veces que quiera, ya, nombre, ¿no? Ahora, si voy a hacer el pop, ya me va a borrar prácticamente a uno, ¿no? Al primero, voy a hacer el 2 y me va a mostrar, porque es el último que he ingresado, y me dice 1, ¿no? Le digo otra vez push, ya le digo Leslie, así. Ya le digo push, estamos estableciendo ahí, y le digo
Nadie. ¿Ya? Ahora quiero ver el contenido, pero al ver el contenido les estoy diciendo que voy a totalmente, pues ahí voy aplicando condicionales, así como hemos visto. Puedo listar aquellos que, digamos, dependiendo de la estructura, ¿no? Y solamente, obviamente, hasta ahí me va a hacer el recorrido. Ya, ahora vengo acá y digo 3, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Los 3 elementos. Ya, ahora, si hago otra vez el 13, pues ya no tengo lista, ¿no? Me va a salir error prácticamente porque ya tengo lista vacía. Ahí tendríamos que preguntar y establecer if empty. Si es empty, entonces pila vacía, no puedes mostrar nada, ¿sí? Simplemente es un control que tendríamos que aplicar acá justamente al momento de hacer el listado, el momento que estamos haciendo el listado prácticamente. Aquí tendríamos que decir es empty, sí, a pila vacía, así que no hago el recorrido, y si no, puedo hacer el recorrido. Entonces hacer un control en base a esta función que tenemos. Esa es la manera de aplicar o tener establecido en este tipo de estructura, pilas. Puedo generar, hasta puedo hacer con clases. Introduzco prácticamente una clase, no siempre va a ser estructura, puede ser una clase. Entonces, la variación simplemente va a ser acá. ¿Qué tipo de dato va a apilarse? Una simple, una estructura. Entonces me permite haciendo prácticamente todo el proceso, nada más. No haciendo de que pueda manejar ese concepto, ¿no? De manejo de información. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta. ¿Sí? De esto, pues ya surge por si acaso práctica, ¿no? De ambos, de pilas y colas. Entonces la parte complementaria, la próxima clase la voy a hacer directamente con colas y haciendo ya la parte aplicada. ¿No? Aplicaciones, en qué puedo aplicar, y aunque ya acá estaríamos haciendo algunos elementos. Al desapilar, por ejemplo, podemos hacer muchos elementos. Basta al desapilar, puedo sacar el promedio, si es que digamos yo haría un atributo más numérico, por ejemplo, sacar el promedio de toda la pila, puedo sacar al desapilar, saco el promedio y ya sé cuánto es, sumo y hago el promedio. Puedo obtener muchos elementos, sí, vamos a hacer con la parte aplicada. Pero sabiendo que basta que recorras la pila, ya la pila está vacía, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo anterior, ¿sí? Hasta aquí alguna pregunta. Estos documentos les voy a poner en la plataforma, les voy a enviar este código también, ya ambos les voy a mandar. Bueno, tal vez en este momento ustedes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos a ir viendo la parte de asistencia. Ya se nos va la hora en solo explicar y tratar de entrar a la parte, como se dice, práctica, ¿no? O sea, vamos viendo este elemento y el otro que justamente hice ahora. Pero voy a documentar, siempre mando el documento esto. Ya, estos dos elementos. Ahí está, para ustedes. Muy bien, vamos a entrar a la... Qué rápido pasa la hora, jóvenes, qué rápido pasa la hora. Bien, ¿qué fecha estamos ahora? 20, ¿no? Sí, estamos 20. Muy bien. Aquí está un calladito. Muy bien. Está Daniel. Daniela pasa. Daniel. Todas las clases. Daniel Marqui se va. Jesús, Reinaldo. Jesús. Me dicen si ha contestado, por favor, en el chat. Ronald. Levantó la mano. Levantando su mano. Ya, muy bien. Jesús. Jesús, ¿no ve? Muy bien. Ronaldo. No, estoy... Ronaldo soy. Sí. Ronaldo, está bien. Michelle, ¿estás, Michelle? Buenos días, ¿Cómo sí, estás? Buen día. Jesús Cerruto. Uy, no te he escuchado bien. Jesús.
Sí, Muy bien. Macri. Rosy. Dice que presente Ya, Rosy Inge. me ayudan, por favor. Eddie dijo. Presente, ingeniera. Gianfranco, Choque, Enderick, muy bien. Wilson, Diego, Pollo. Ay, chicos, ¿por qué se van? Johan, Sergio. En el chat dijo Muy presente Inge. bien, aquí está, muy bien. Johan, Sergio Cruz. Sergio. Juan Carlos Cuba. Presente, ingeniera Sergio Cruz Gutiérrez. Ya. Juan Carlos Cuba. Ahora sí. Gary Cutipa. Gary. David Alan. Juan Milton Flores. Presente, Inge. David Guayarte. Gabriel Omar. Gabriel. Presente, Inge. Bien. Henry Huanca Condori. Yomar. Mariela Alejandra Quenta. Presente, Inge. Beymar Benjamín. Ya, muy bien. Ramiro Alejandro. Aquí Inge. Ya. Ariana, ¿estás? Presente, Inge. Mauricio Aguila. Ronald Nicolás. Presente, Inge. Ya. Ronald Nicolás. Presente, Inge, Donald. Presente, Muy Inge. bien. Bien, está acá. Rodrigo. Presente, ingeniero. Freddy Bryan. Presente, Inge. Bien. Adrián Dijerón. Presente, Inge. Justin. Catherine. Presente, Inge. Bien. Sergio André. Presente, Inge. Muy bien. José Machaca. Presente Inge. José Brian Mamani. José Alexander Mamani. Presente. Muy bien. Juan Marcos David. Presente Inge. Muy bien. Milagros. Álvaro Ever Medrano. Presente, Inge. Bien. Mauricio Santiago. Presente, Alan Inge. Pablo Paredes. Jeremías. Presente, Muy ingeniera. bien. Milán Paz. Nicolás. Presente, Muy Inge. bien. Juan Luis Quiñajo. Rubiño. Presente, Muy Inge. bien. Gonzalo Andrés. Presente Inge. Muy bien. Jorge Carlos Roja Calla. Presente, Inge. Joan Sebastián Romero. Presente, Muy Inge. bien. Presente, Inge. Hugo Andrés Saavedra. Presente ingeniera. Marco André. Ingeniera. Presente, ingeniera. Marco Andrés Sala. Ingeniera. Dígame. No me marca mi fecha. ¿Cuál es? Le dije presente en el chat. ¿Cuál- David. ¿Qué número eres? Normal, digo,
Ahí el número 4. Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya tienen el foro. A ese foro, por si acaso, voy a aumentar que realicen pilas con listas, nada más. Ya, entonces ustedes van a hacer ahora, ahí sí me manejan con código, ¿no? ¿Cómo yo puedo hacer así como yo hice, por ejemplo, aquí con la variable pila, ¿no? ¿Cómo yo hago pilas, pero con listas? Pueden hacer con listas simples o con listas dobles. Entonces eso se va a adicionar por si acaso, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, chicos? Nos vemos esta tarde. Voy llamando por si acaso, por grupos, estén atentos. Dándome tiempo el día de hoy y tratando de terminar hoy día, ¿sí? Que tengan bonito día, se cuidan mucho, chicos. Si tienen alguna pregunta. Inge, una consulta. Dígame. La anterior clase me puso falta, pero estaba presente, Inge. Ahora sí, Mauricio. No sé dónde estabas. Haremos lo siguiente. ¿Ya me reuní con tu grupo? Mauricio. Aún no, Inge. Entonces, el momento que me reúna contigo, con tu grupo, entonces me haces recuerdo, vamos a entrar a esa fecha para que te corrija. ¿Ya? Ok, Inge, muchas Ya, gracias. necesito hágame recuerdo nada más, ¿sí? Por favor, sí. ¿Ya? ¿Alguna consulta más, chicos? Que tengan bonito día. Ingeniero, hay una parte que el tiempo del foro. El foro son ¿Hasta 2 qué fecha días está hasta el habilitado? sábado, por si acaso. Son 2 días siempre el foro. Hasta el sábado es la entrega. ¿Ya? Muy bien, que les vaya muy bien. Se cuidan mucho. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Se cuidan mucho. Hasta luego. Se cuidan. Hasta luego, Inge. Se cuidan. Hasta luego, Inge. Se cuidan, chicos. Hasta luego, Hasta Inge. Que le vaya bien. Igualmente, chicos. Que les vaya muy bien. Hasta luego, Weimar. Hasta luego, hasta luego.